Buenos días, hermanos. Amén. Muy contentos después de haber celebrado las fiestas patrias. Venimos a dar gracias a Dios por todo lo que nos da y reconocerle, alabándole, aprendiendo más de Él. Saludamos a todos aquellos que nos ven por este medio. Espero hayan tenido muy bonitas fiestas patrias y a los que son del extranjero, un saludo cariñoso en este día domingo. Deseamos que la gracia del Señor esté con nosotros. Vamos a tener como primera alabanza, la alabanza que titula Con mi Dios. Con mi Dios. Con mi Dios yo puedo hacer muchas cosas, pero nada puedo hacer sin Él. ¿Sí o no? Amén. Bien, entonces todos listos, vamos a entonar esta preciosa alabanza que dice con mi Dios. ¿Nos acompañan también? Por favor. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Es escudo, la roca mía. Es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Una vez más con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Tú eres Señor. Él es mi libertador. Sí, Señor.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Salmo 61, confianza en la protección de Dios. Continuando esta serie de prédicas basadas en el libro de Salmos. El Salmo 61 fue escrito por el rey David. Esta maravillosa oración, este maravilloso salmo fue escrito muy probablemente cuando David había estado siendo perseguido por su propio hijo Absalón, el cual lo había incluso echado del reino. El Salmo 61, como vamos a ver, es muy rico en metáforas, en representaciones, en ilustraciones, y también hace referencia a muchos de los pactos que Dios había establecido con el pueblo de Israel. En este salmo también vamos a ver que David va a mostrar piadosas y hermosas respuestas ante las abrumadoras y las de repente deprimentes circunstancias en la vida que experimentó el propio rey David. David se encontraba en una situación sumamente compleja. Difícil porque, como ya había comentado, su hijo lo había expulsado del palacio y había usurpado su trono. Sin embargo, David tenía la completa confianza que el Señor iba a acudir en su ayuda. El Salmo 61 es una oración que viene del mismo y de lo más profundo del corazón de David. Este hecho hace cierta diferencia entre la oración que hizo David con las oraciones que probablemente y comúnmente nosotros hacemos. ¿En qué sentido? Muchas veces estos encuentros que nosotros tenemos con Dios en oración pueden en ocasiones convertirse en algo estereotipadas. ¿Cómo así? En ocasiones lo que hacemos nosotros en oración es enfatizar una lista de peticiones para Dios. Señor, quiero esto, Señor, ayúdame con lo otro, etc. Y esto en ocasiones puede, hermanos, escuchen, esto en ocasiones puede anular la efectividad de una oración. ¿Por qué? Porque, pues, si bien nosotros podemos hacer pedidos en oración, está correcto, y la palabra de Dios también te dice que puedes hacer tus peticiones, esto no debe ser lo único en lo que se debe concentrar la oración, que es una comunicación con Dios. Porque en la oración, además de hacer pedidos, nosotros tenemos que honrar, tenemos que agradecer y tenemos que dedicar toda nuestra vida al Señor. La oración no es únicamente para pedir, pedir, pedir y pedir. El Salmo 61 también se considera como un lamento individual de David, como todos los salmos que pertenecen a ese tipo o a ese género de salmos. Aquí David comienza con una oración buscando a Dios, porque él estaba sumamente abrumado o entristecido por toda la aflicción que experimentaba. Pero termina el salmo declarando una completa confianza en Dios, porque en él podía hallar respuesta y protección. El tema principal del Salmo 61 aborda la idea de que la guía y de la protección de Dios son los caminos más confortables en medio de todo tipo de tribulación, en medio de todo tipo de dificultad o aflicción. Por lo que, en una forma sencilla, podríamos decir que el tema de este salmo podría resumirse en las siguientes expresiones: Dios es nuestra guía y la protección que nos sostiene. Delante de nosotros, entonces, en la palabra de Dios, tenemos en este salmo de David, una lección importante de cómo nosotros tenemos que actuar cuando estamos atravesando diversos tipos de dificultades.
cuando alguno de nosotros requiere protección, esta puede incluir un clamor o un pedido de ayuda a Dios y también una solicitud de bendiciones por parte de Dios. Estos van a ser los dos puntos que vamos a resaltar aquí en el Salmo 61. Entonces veamos el primer punto. Un clamor pidiendo ayuda. Primer punto, un clamor pidiendo ayuda. Ahora, hermanos, por favor, los invito a buscar en sus Biblias el Salmo 61 y busquemos ahora los versículos 1 al 4. La palabra de Dios nos dice en Salmos 61, 1 al 4: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Amén. Amén. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Has estado alguna vez en una ocasión cuando orabas y te has sentido muy lejos de Dios? Quizás a una gran distancia. David sentía eso, como si él estuviera de repente en los confines de la tierra, en lo más alejado del planeta, y Dios estuviera incluso mucho más lejos, de repente en otra galaxia. Algo así habrá sentido el rey David. Pero David estaba tratando de acercarse a Dios. David quería llegar por encima de una roca que es mucho más alta que él. La palabra de Dios nos dice que esa roca es Jesucristo. Recuerda eso, hermano. La roca más alta donde tú puedes encontrar el refugio es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando tú sientas esa necesidad de clamar por ayuda en alguna dificultad de tu vida, a Cristo es a quien tú debes de recurrir. Por el versículo 1, aquí en el Salmo 61, intuimos que David tuvo un muy mal momento. Pasó por una gran cantidad de tribulaciones. Y así también va a suceder con la vida de nosotros, los creyentes. ¿Por qué? Algunos dicen que la vida del creyente es tranquila, pero no lo es así. Más bien, en muchas ocasiones, muchos conflictos, muchas dificultades realmente van a comenzar para el creyente cuando empieza a vivir su vida en obediencia o su vida en fe. Escuchen. A veces va a suceder que cuando tú te dedicas al Señor, cuando tú emprendes una vida en obediencia al Señor, tu vida va a tener más dificultades. ¿Y por qué será eso? Porque el enemigo va a estar procurando alejarte. Por eso va a estar atacándote con diversas situaciones. Entonces, ¿qué sucedería más bien? Si tú eres creyente y por el contrario no tienes ningún tipo de conflicto, quizás tu forma de vivir esté alegrando, esté contentando al enemigo, al demonio, al diablo. ¿Por qué? El diablo odia la fe, tu fe en Dios y tu fidelidad en Dios. Si tú estás en el camino, va a ir contra ti. Pero si tú estás lejos del camino, el diablo va a estar tranquilito ahí sin hacerte nada. Cuando David entonces estaba en dificultad, ¿qué hizo? Clamó a Dios. No rezó, es decir, no hizo una oración de palabras repetidas ahí aprendidas, no. Sino él clamó, es decir, expresó una oración con todo su sentimiento, de una forma personal, y clamó con toda su necesidad. Y oró a Dios. No le oró ni a los ángeles, ni a los santos, ni a la Virgen María, ni a ningún difunto, sino le oró ¿a quién? A Dios. A Dios. Mi clamor es un clamor fuerte, un grito, nos dice aquí el salmista en el Salmo 1, el Salmo 61, versículo 1. El salmista, el rey David,
estaba desesperado porque se encontraba muy lejos de su tierra. Probablemente estaba desterrado por su hijo Absalón, pero sabía que Dios no se limitaba a un espacio que pueda ubicarse en un santuario. Por más difícil que la situación pudiera ser, David tenía la completa seguridad de que él iba a recibir su ayuda. En el versículo 2 nos da a entender que por alguna u otra razón, como habíamos comentado, David había sido desterrado, es decir, había sido alejado físicamente. Porque incluso en estos versículos nos dice que David se encontraba en el cabo de la tierra, es decir, en un lugar muy lejano. Más de una vez y durante muchas ocasiones, David ya había experimentado ese tipo de situación, porque él durante largos periodos de tiempo vivía prácticamente en el exilio, cuando incluso había sido perseguido por el rey Saúl. Por ejemplo, durante ese tiempo, David tuvo que vivir en una cueva, en el desierto, o incluso haciéndose pasar por loco viviendo entre los filisteos. Pero ¿qué sucede? El alejamiento no va a ser únicamente de un tipo físico, que tú estés en una ciudad muy alejada, sino puede ocurrir que eventualmente vas a experimentar un alejamiento espiritual. Y esto sucede cuando nosotros nos desviamos y perdemos la comunión con el Señor. Y esto también va a ser una causa de tristeza y de desánimo para el creyente. ¿Qué sucedía entonces con David? David sentía como que se desmayaba, es decir, que él se sentía completamente desanimado y triste en lo más profundo de su corazón. Y eso puede pasar también con el creyente que se aleja del Señor. Un desánimo espiritual completo, que incluso puede arruinar su vida. Pero ¿qué tiene que hacer entonces el creyente cuando se encuentra en esa situación? Lo que tiene que hacer es orar y clamar a Dios. Decirle a Dios que lo lleve a la roca, así como lo hizo David. Y esa roca que es más alta que yo, como dice David, es una de las muchas figuras o representaciones que utiliza aquí el salmista. Dios es el único que nos puede sacar por encima de cualquier tipo de problemas y una situación de crisis. Alcanzar esa roca que está por encima de él era lo que podría hacer que David sea sacado de ese inconveniente y elevarlo a una posición en la cual David podría sentirse seguro y protegido. Entonces, cuando nosotros tenemos una dificultad, podemos pedir a Dios la liberación, tenemos que recordar lo mismo que hizo el rey David. Que Cristo nos puede rescatar de ese tiempo de congoja por medios incluso inescrutables que van a estar fuera del alcance de nuestra mente. Porque sucede que a veces en nuestras vidas las situaciones pueden tornarse muy apremiantes, pueden sorprendernos con grandes dificultades o incluso situaciones que van a ser abrumadoras, como que fuesen olas fuertes que van a impactar contra la estructura de una frágil barca. Estas situaciones van a hacer que nosotros pensemos de que todo va a estar fuera de control. Entonces, ¿dónde podríamos refugiarnos en medio de una situación de tal magnitud de angustia? Y el salmista, el rey David, nos da una respuesta válida para esos tiempos y para los tiempos actuales en los cuales nosotros podemos encontrar alguna solución para ese tipo de caídas o de sufrimientos. Confiar en la roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Una roca que es más alta que todos nosotros. Si estamos seguros nosotros en Él, incluso cuando vengan vientos, tormentas, terremotos, calamidades, pesadumbres, enfermedades, nosotros podemos estar tranquilos en medio de esa dificultad por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el versículo 3, David reconoce que el Señor es su refugio, es su torre fuerte.
Aquí estas dos metáforas o representaciones no están hablando de un lugar físico donde va a estar con Dios, sino de una representación espiritual. David, por cierto, amaba su tierra, su país, a su nación, Belén, donde él nació, y Jerusalén, donde él reinaba, y el tabernáculo donde él podía acercarse para adorar a Dios. Pero como él estaba desterrado, estaba lejos de su tierra natal, estaba lejos de su palacio. Pero aún así, él podía o sentía que podía gozar de esa protección del Señor. Porque incluso dice, yo voy a estar seguro delante de mis enemigos. Y es una verdad que tenemos que recordar nosotros. Los creyentes también vamos a tener ciertos tipos de enemigos. Porque los creyentes no van a quedar bien con todos. Los cristianos vamos a tener enemigos en el sentido en que, por nuestra fe, muchos vamos a ser insultados, menospreciados, aislados, traicionados, etc. por ser creyentes. Pero tú tienes tu refugio ¿en quién? En Dios, en Cristo. Para David, algunos de sus enemigos eran Saúl, los filisteos, incluso su propio hijo Absalón fue su enemigo. Pero a pesar de eso, David no perdía su confianza en Dios. Y ahora, observen ustedes, luego cuando puedan leer los versículos con más tranquilidad, van a notar de que en estos versículos David utiliza las siguientes expresiones: tú, ti, en el Salmo 61. David no confiaba en sí mismo. No van a encontrar en estos versículos que dice yo, o mi, sino dice tú, Señor, en ti confío. David centraba su confianza en Dios. Ahora, no podemos nosotros librarnos si no clamamos a aquel que nos puede ayudar. ¿Qué refugio mejor que el Señor? ¿Pueden acaso socorrerte con la misma efectividad que Dios tus vecinos o tus familiares? No lo podrían. El Señor Jesucristo incluso nos dijo de que podrían haber enemigos incluso en nuestra propia casa. Hay que confiar en Dios. Desde cualquier lugar, en cualquier circunstancia, hagamos como hizo el rey David y tenemos que acercarnos a Dios. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado también puede afianzar nuestra confianza actual en Él. Refugio y torre fuerte recalcan la seguridad y firmeza que el creyente puede tener en el Señor. La mente del rey David, como estamos viendo, estaba concentrada en Dios y no se preocupaba por sus enemigos. Y en el versículo 4, cuando estamos viendo de que es necesario orar y recordar para nosotros tener confianza, vemos aquí la expresión que David usa: habitaré en tu tabernáculo para siempre. Demuestra una seguridad del creyente, certeza, algo que nadie te lo puede quitar. El tabernáculo es una representación de la presencia del Señor. Quizás David estaba lejos física y temporalmente de ese tabernáculo, pero nada, definitivamente nada, lo iba a separar de la protección del Señor. Y en este versículo también se menciona la cubierta de tus alas. Las alas del Señor son como un refugio que va a asegurar a los suyos, así como los polluelos están completamente seguros bajo las alas de su mamita, la gallina. Entonces, esta mención del tabernáculo puede ser la confirmación de que el salmo viene del tiempo de David, que David efectivamente fue el autor de este salmo. Y también va a representar una comunión con Dios. El salmista demuestra aquí que él anhelaba una comunión, es decir, una relación íntima con Dios. Como que así hiciese una descripción muy personal, a decir que él quería estar bajo el amparo de las alas del Altísimo, como una figura de protección, de ternura y de amor. Nosotros, que somos hijos de Dios,
Dios es nuestro Padre, ¿qué padre no escucharía a su hijo? Y cuánto más todavía cuando uno de sus hijos se encuentre en medio de una necesidad o en medio de alguna dificultad. Por eso nosotros tenemos como hijos de Dios el privilegio para decir: oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Podemos decirlo, podemos invocar al Señor y rogarle que escuche nuestra necesidad en tiempos de angustia, que incline sus oídos a nuestras oraciones, que Él nos dé la gracia y el favor de escuchar nuestras necesidades. Amén. Amén. Y lo más grande de todo es que Dios nos va a escuchar. Dios tiene abiertos sus oídos para aquellos que lo buscan. Él puede derramar gracia sobre nosotros. Si Él creó todo el universo, ¿qué no va a poder hacer por nosotros? Pero, como un buen padre, no nos va a dar todo lo que pidamos, sino al contrario, Él va a saber con sabiduría qué cosa nos conviene o no. Ahora, el éxito de la oración y de nuestro clamor va a venir también, va a estar condicionado de cómo y de qué cosa pedimos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús mencionó que si permanecieseis en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho? Está diciendo acá el Padre, ¿acaso Dios está diciendo que va a darte todo lo que tú pidas en oración? No está diciendo eso, sino que nosotros tenemos que hacer nuestras peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios, porque esas respuestas a las oraciones van a estar condicionadas a que nuestro corazón esté gloriado en el Señor. Algo que también dice en la Biblia, lo deben recordar, y esta es la confianza, dice la palabra, que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, hay que saber pedir en oración. Tenemos que pedir lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los mandamientos. Si es así, y tu corazón se deleita en el Señor, entonces tus oraciones tendrán respuesta. Amén. Ahora, el segundo punto que nos enseña este Salmo 61 es: en Dios encontramos bendición. Segundo punto, en Dios encontramos bendición. Ahora, por favor, hermanos, leamos Salmos capítulo 61, versículos 5 al 8. La palabra del Señor nos dice en Salmos 61, 5 al 8: porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que te temen, de que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Tus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Este salmo nos recuerda la bendición que tenemos como creyentes de un permanente acceso a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos visto, a pesar incluso de haber atravesado diferentes tipos de crisis, David pudo recordar, o pedía, una comunión íntima con el Señor. Una comunión o una relación también que él deseaba que sea especial, perdurable, para que goce de esa presencia todos los días de su vida. Y esto se produce gracias a que el Señor le había dado a David acceso seguro a su presencia para que él, David, con confianza, pueda orar a Dios y saber esperar pacientemente en Él. Dios había hecho un pacto con David, prometiéndole que nunca le iba a quitar su amor leal delante de él y de su hijo. Además, Dios cuidaba a David
le guiaba por el camino de justicia y le protegía como si David estuviese dentro de una torre fuerte. Esto le daba a David confianza, que podía orar a Dios estando seguro de que Dios le iba a escuchar, incluso aún estando en un lugar muy lejano en la tierra. El Señor iba a poder responder estas oraciones o este clamor de David por el camino, iba a guiarlo por el camino de la verdad, proteger su vida y también restaurar ese corazón de David que se encontraba en aflicción. Esta segunda parte del Salmo nos da entonces por sentado la respuesta de Dios y enfatiza, hermanos, el carácter permanente y duradero de las promesas de Dios. Los votos que se mencionan aquí en el versículo 5 de este Salmo pueden referirse de repente a los votos o promesas que se hizo cuando David fue ungido como rey. La heredad, es decir, las bendiciones que esperaba recibir un rey generalmente o normalmente se referían a grandes extensiones de tierra o grandes extensiones de terreno, o de repente a todo tipo de bendiciones que alguien pudiera recibir por parte de nuestro Señor. Pero en el Nuevo Testamento habla de una heredad del creyente, la comunión con Dios para siempre, la protección y la dirección del Señor para nuestras vidas. Esa es la mejor heredad que nosotros podemos esperar por parte de nuestro Señor. Aquí en esta segunda parte del Salmo 61 también se utiliza la expresión días sobre días, generación tras generación. Citado en el versículo 6, hace referencia a un Dios que va a cumplir su promesa con nosotros y esas promesas van a ser duraderas. Duraderas porque van a actuar sobre nosotros durante toda nuestra vida. Y estos versículos van a encontrar un mejor cumplimiento ¿en quién? En Cristo dentro de nuestras vidas. Los judíos en ese tiempo, de repente cuando leían este versículo, veían el pasaje como una predicción mesiánica, porque el Talmud, es decir, el Antiguo Testamento, decía que el rey Mesías iba a venir para poder librarnos. Y Jesucristo, nuestro rey, fue el que cumplió justamente estas predicciones mesiánicas que se notan aquí también en estos versículos. David siempre decía en muchos de sus salmos: cantaré salmos al nombre de Dios para siempre. El cantar salmos y el pagar los votos habla de un compromiso que hacía el rey David con Dios. Un compromiso que también tiene que practicar el creyente. Un compromiso que nosotros tenemos que adorar, tenemos que obedecerle al Señor, procurar buscar una comunión con Él día tras día durante nuestra vida. También nosotros tenemos que cumplir nuestra parte en esos votos duraderos día tras día con el Señor. En los versículos del 5 al 7 del Salmo 61, David reconoce también que Dios oye y responde. Y David estaba seguro que Dios no le iba a desamparar. Y David, en lugar de pensar más en lo que no tiene, en lo que le faltaba, pensaba más en lo que tenía y lo que tendría. Él estaba completamente seguro en la provisión de Dios. Nosotros como creyentes, entonces, no te quejes de lo que no tienes ahora. Agradécele al Señor de lo que tienes en este momento. Así tengas de repente una casa humilde o un trabajo relativamente poco remunerado, no te quejes. Agradece por el contrario al Señor por todas las cosas que te da. Vendrán cosas mejores de acuerdo a la voluntad de Dios y volverás a agradecerle. Pero no puedes quejarte tú de que te falte una u otra cosa, porque si estás en esa actitud, estás rompiendo la comunión con Dios y por contrario,
en vez de querer apurar tus bendiciones, las estás tú alejando. Los que tienen esperanza solamente en esta vida, que viven para el momento, son las personas más pobres que hay. Porque incluso puede haber personas que tengan mucha riqueza, pueden tener poder, una vida cómoda y abastecido de todo lo que quisieran, van a vivir una vida nefasta porque están lejos del Señor. Porque ellos, si no entregan su vida a Cristo, por más bienes o por más riquezas o poder que puedan tener estas personas, van a estar desprovistas de la eternidad. Y su vida entonces, como resultado, va a acabar, así como decía Salomón, todo va a ser vanidad. Y su destino va a ser la condenación por no haber conocido a Cristo. ¿De qué le valdría a una persona tener de todo si no tiene al Señor dentro de su corazón? Pero cuán diferente es la situación es para un creyente. ¿Qué futuro dichoso le espera a un cristiano? Dios también le va a dar a ese creyente día tras día, generación tras generación, en la eternidad. Nunca va a terminar esa comunión con Dios, porque el cristiano, aunque le falten muchas cosas aquí en la tierra, cosas materiales, al momento que parta a la eternidad, va a estar en la presencia de Dios. Allí, qué dolor o qué tristeza va a experimentar. Va a estar siempre en gozo en la presencia de Dios. Nuestro cuerpo viene a ser como una casa temporal. Y un día vamos a tener que salir de esta casa. Y vamos a tener que ir con el Señor para siempre. Pero los que no son creyentes irán solos y dolidos a una eternidad que está perdida en el infierno. Dicha eternidad para los que no creen en Cristo va a ser solamente el dolor eterno. David también expresaba que él necesitaba de la misericordia de Dios. Y cuando uno puede acercarse más y más a Dios, somos conscientes de repente de que en ocasiones nos está faltando todavía mucho más nivel de fe o de obediencia para de repente alcanzar la estatura de Cristo. Pero nosotros tenemos que igual acercarnos a Él, buscar sus favores, orar, leer la Biblia, no dejar de congregarse, para así poder estar en perfecta comunión con el Señor. Y aprendamos también a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras impurezas, y clamar a Dios que Él pueda limpiar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, quitar y alejar esos pecados, para que así nosotros podamos seguir permaneciendo tranquilos ante su presencia. Y en el versículo 8, David anticipa cantar siempre y pagar sus votos, como lo había hecho en el versículo 5. Y él prometía que iba a cumplir sus votos, es decir, iba a cumplir sus promesas a Dios cada día de su vida aquí en este mundo. Esto indica entonces lo importante de ¿qué? De cumplir las promesas que ustedes han hecho a Dios. ¿Cuántas veces le has prometido a Dios algo? Voy a ir a la iglesia, voy a ir temprano a la iglesia, voy a leer mi Biblia todos los días. ¿Y cuántas veces estás rompiendo esa promesa? No estás cumpliendo con tus votos. No te estás portando como el rey David, que debe de ser tu ejemplo. A veces incluso le dices a Dios: Dios, ayúdame con este problema, ayúdame con esta enfermedad. Y yo te prometo, Dios, que haré esto, haré lo otro y lo otro. Pero al momento de la verdad, o a la hora de la verdad, no estás cumpliendo con tus promesas. ¿Cómo estás quedando con Dios? Si Dios te está ayudando, pero tú no cumples tu parte. Pero el Señor te dice: oye, recuerda la promesa que has hecho, no la rompas. Cumple con lo que tus labios están prometiendo. Lamentablemente sucede a veces que cuando recibimos eso, lo que pedimos, cuando salimos de los apuros, se nos olvida cumplir la promesa que le habíamos hecho al Señor
Y eso, hermanos, si tú no estás cumpliendo tu promesa al Señor, se llama pecado. Estás mintiendo al Señor, no estás cumpliendo con tu promesa. David, en momentos de pruebas y tristeza, miraba más allá del futuro que él tenía presente. Y miraba más a Dios que todas las circunstancias que él lo podían rodear. Él no se quedaba así como si estuviese en un remolino de sus sentimientos que lo hundían, sino que él elevó sus pensamientos, elevó su mirada al Señor y clamaba con todo su corazón hacia Dios para que lo ayudase. David esperaba la misericordia de Dios. Creía, tenía plena confianza en Él. Los creyentes tienen esa posibilidad. Tú, como creyentes, en vez de ahogarte en un vaso de agua, en vez de pensar de que te estás hundiendo, tienes la posibilidad de ir al Señor y clamar con confianza a Él para que te ayude en esa situación difícil. Algo que no tienen los inconversos, los no creyentes. No tienen esa facilidad para hacer eso. No tienen cómo salir de sus problemas tan fácilmente. Pero nosotros, los que hemos sido salvados por el Señor, podemos confiar completamente en Él, que Dios nos va a socorrer durante la vida y también quiere bendecirte aquí en la tierra y te va a bendecir durante toda la eternidad. David había hecho sus votos, había hecho promesas, él había prometido algo a Dios. Ahora nosotros también que solemos pedirle cosas a Dios, ¿por qué no prometes ahora hacer algo por Dios? ¿Por qué no prometes hacer algo por la obra? ¿Por qué no prometes hacer algo también para elevar tu nivel de crecimiento espiritual? Puedes hacerlo. David lo hizo. Y Dios escuchó sus promesas. ¿Y Dios qué? Lo bendijo también a David. David hizo un compromiso de alabar a Dios todos los días. David siempre alababa a Dios en todos los momentos. David alababa a Dios en los momentos buenos y en los momentos malos durante toda su vida. ¿Tú estás buscando algún momento especial para alabar a Dios? ¿Solamente los domingos cuando vienes a la iglesia? ¿Solamente cuando tienes algún tipo de éxito? ¿Ahí solamente agradeces a Dios? ¿O también te acuerdas de alabar a Dios cuando estás en medio de dificultad? Son cosas en las que tenemos que reflexionar. Cuando reflexiones eso, lo que vas a hacer es descubrir que tu corazón va a poder elevarse fuera de cualquier tipo de distracción diaria y va a estar centrada en la confianza duradera que únicamente va a venir en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, entonces, qué bendición es poder recordar que nosotros también, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, y por medio de su perfecto sacrificio en la cruz, nosotros tenemos un acceso permanente y tranquilo a Dios. Hermanos, qué bendición es poder recordar que nosotros también podemos tener una comunión con Dios. Podemos orar y podemos hablar con nuestro Señor de tal manera o igual manera como hace un padre con un hijo. Hermanos, qué consuelo es recordar que en medio de cualquier tipo de aflicción podemos estar bajo los cuidados de Dios y que podemos esperar tranquilamente en Él, porque nada ni nadie nunca nos va a poder separar del amor de nuestro Señor Jesús. Hermanos, qué bendición también es poder descansar en los cuidados de Dios en medio de nuestras ansiedades. Ser guiados por la palabra eterna de nuestro Señor cuando nosotros nos encontremos en medio de duda, de desconcierto, que no sabemos qué hacer en nuestras vidas, no sabemos qué decisiones tomar. Y de poder orar con libertad, seguro de que Dios va a escuchar nuestras oraciones cuando hacemos esas peticiones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedimos de acuerdo a su voluntad. Ahora bien,
Si bien es cierto que nosotros no vamos a estar de repente ofreciendo sacrificios como en el tiempo del Antiguo Testamento, podemos ofrecerle ¿qué cosa? Nuestro corazón, nuestra vida. Eso le puedes ofrecer al Señor. David incluso decía que el sacrificio perfecto no eran las ofrendas. Lo vimos la semana pasada. Era ¿qué cosa? El corazón de la persona. Con tu corazón nosotros podemos glorificar al Señor. Podemos reconocer a Jesucristo que por gracia Él dio su vida por nosotros. Entonces, en medio de esa situación, hermanos, esa situación difícil que de repente te está afectando actualmente a ti, que estás aquí en el templo, o alguien que nos escucha a través del video, en ese momento de aflicción, tú puedes clamar a Dios. Confía en Él y promete también alabarlo y obedecerlo todos los días de tu vida. Amén. Amén. Gracias por su atención, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Dios esta mañana por guiarnos en tu palabra y enseñarnos que nosotros podemos reposar tranquilamente en ti, que podemos tener el alivio en medio de la aflicción, que podemos encontrar socorro en medio de las dificultades gracias a tu ayuda. Permítenos, Señor, que podamos elevar nuestro nivel de confianza, nuestro nivel de fe, y que también pongamos en nuestra mente poder servirte más a ti, de leer la palabra, de cumplir tus mandamientos, Señor, de hacer promesas en tu vida, en nuestras vidas, para que podamos agradarte, Padre Celestial. Guíanos siempre, Señor, en ese camino, en esta tierra que es difícil, con tantas distracciones que pueden estar por allí. El mundo y todas sus corrientes pueden invitarnos a desviarnos o también influir de alguna manera para que se presenten situaciones difíciles. Pero tú, Señor, danos la fortaleza, danos la entereza para seguir adelante. Padre Celestial, cumple las peticiones de nuestros hermanos y de los amigos que nos escuchan, de acuerdo a tu voluntad. Suple nuestras necesidades, fortalécenos, Padre Celestial, cuida nuestra salud. Dale también, Señor, la sabiduría a los gobernantes de todos nuestros países, en especial de Latinoamérica, para que nuestros pueblos puedan surgir de la crisis. Gracias, Padre, te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.